que esto no es algo común, no se había visto este proceder con anterioridad. ¿Se le puede creer algo de lo que dice Camila Vallejo? Aquí está Galilo agonizando nuestro amigo, tío. ¿Sabe ella lo que realmente ha pasado en los últimos años en la macrozona sur o solo lo oculta? Tengo las imágenes presentes, tengo todo, tengo la cantidad de personas que estaban, cómo disparaban, cómo quemaban, lo que gritaban. Hace no tanto tiempo, la Oficina de Urbanismo Atisba publicó un reporte denominado Patrones Territoriales de Violencia en la Macrozona Sur, que es un catastro de atentados terroristas ocurridos en el periodo 2018-2022 en dicha zona. En este reporte se estudiaron 1.272 atentados perpetrados por organizaciones terroristas y separatistas de la macrozona sur con fines políticos territoriales. Ahí están la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, la más conocida de todas. Está también la UAM, que es la Huaychana Ucamapu, la resistencia mapuche Mayeco y la más violenta, la resistencia mapuche Lafkenche, el Movimiento de la Liberación Nacional Mapuche y la LOF Resistencia Territorial Cutral Mahuida. Todas estas organizaciones operan ahí en la macrozona y son responsables de los peores atentados terroristas que nuestro país ha visto. Por eso con ellos no hay diálogo posible, porque como veremos ahora a continuación en el análisis del reporte que les mencioné, el objetivo de las organizaciones terroristas es, además de enriquecerse de paso, es terminar con la integridad territorial de Chile, acabar con la unidad nacional. Y esto es sabido, o al menos se puede sospechar. Pero pese a ello, nuestro gobierno, que hoy sale con frases grandilocuentes como estas. Los vamos a buscar por cielo, mar y tierra, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar. Nuestro gobierno, a pesar de saber, o al menos deber saber, el objetivo de estas organizaciones criminales, ya ha entablado instancias de diálogo con ellas, como en su minuto instó Isquia Siches. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan que fue la exministro de Desarrollo Social, Janet Vega, y su equipo, que luego del llamado de Siches a dialogar con todos los actores, incluida la CAM, la cito a ella, luego de ese llamado, Janet Vega entró en contacto directo con el máximo líder de la CAM, con Héctor Yaitul. Hola, mi nombre es Tania Santis. Yo trabajo con la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. ¿Ya? Ella me pidió ver la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono. Este contacto pasó con este gobierno. Esto es muy grave. Y yo sé que, obviamente, muchos de ustedes conocen lo que pasa en el sur. Saben que hay terrorismo, que están matando a personas, tomándose campos e incendiando maquinaria. Eso, por supuesto, es lo obvio. Por eso yo no vengo aquí a hablarles de lo obvio. Lo que el reporte que yo les comentaba revela o demuestra, o mejor dicho, lo que se puede concluir de ese estudio detallado de la situación, es cómo las organizaciones terroristas separatistas del sur de Chile han avanzado en su objetivo de control territorial de la zona. Porque aquí en el reporte se detalla cuáles son las rutas que tienen tomadas, los tipos de atentados preferidos, los contextos o motivos de dichos atentados, la extensión geográfica del conflicto, el número exorbitante de hectáreas sobre las cuales el Estado no tiene poder y otras cosas. Y todo eso con mucho detalle. Miren, veámoslo. La situación en la primera parte del periodo estudiado era así. El número de atentados perpetrados hasta ese entonces era de 202. 202 atentados que extendían su sombra sobre dos regiones del país, la octava y la novena, Biobío y la Araucanía. Eran además 24 comunas las que habían sufrido ataques de estas características, lo que llevaba a que la extensión del conflicto, o mejor dicho, la longitud del conflicto, es decir, la distancia entre el ataque más al norte y el ataque más al sur, fuera de 402 kilómetros. 402 kilómetros entre Biobío y la Araucanía, y que tenían como afectadas a 904.000 personas. Sin embargo, en la parte final del periodo estudiado, esto cambió radicalmente. Y si ya era sumamente grave la situación en 2018-2019, lo de 2022 se salió de todo control. Y como no podía ser de otra manera, porque pensémoslo así, existían en ese entonces, hoy también, hace 2 años, organizaciones terroristas con pretensiones separatistas desarrollándose cada vez más fuertemente. Eso es lo que había en el sur. Y mientras eso ocurría, la señal que estaba dando la clase política era esta. Vamos a refundar este Chile en un Chile
plurinacional. Siendo esas las condiciones, era esperable que la situación se saliera de control, se escapara del control estatal, porque si de control de organizaciones terroristas se trata, el espacio territorial de poder e influencia que éstas se tomarían se extendería de manera brutal. Para la parte final del periodo, los atentados llegaron a cerca de 700, lo que se tradujo, en comparación con la primera parte, en un aumento de un 245%. Y esto porque las regiones afectadas ya no solo fueron Biobío y la Araucanía. Pasamos de 2 regiones a 6 regiones, de Biobío y la Araucanía a todas las que se encuentran entre Maule y Los Lagos, estas 2 incluidas, y cubriendo ya no 24 comunas, sino 59, o sea, un incremento de un 146% de las comunas afectadas. 6 regiones del país, 59 comunas alcanzándose un área geográfica de, escuche bien, 668.000 hectáreas. 668.000 hectáreas que equivalen a 7 veces el Gran Santiago. Y la longitud del conflicto, repito, la distancia entre el ataque más al norte y el ataque más al sur fue ya no de 402 kilómetros, sino 758, lo que representa un aumento de un 89%. Y recordémoslo nuevamente, la Convención Constitucional quería indultar a los perpetradores de los atentados terroristas en esas 6 regiones de 2001. Desde 2001. El Frente Amplio y el Partido Comunista lo exigieron y votaron favorablemente. Atentados terroristas de criminales como Celestino Córdoba, el asesino del matrimonio Luxinger-Macay, que luego Carol Cariola defendía así. En este momento está todo en manos del gobierno. El Machi hizo su propuesta, flexibilizó incluso algunos aspectos de la propuesta inicial de los 6 meses, de poder ir a su rehue por 6 meses, él lo redujo, ¿cierto? La responsabilidad sobre esto recae importantemente en este gobierno, un montón, porque estuvieron un año completo perdiendo el tiempo en la Convención Constitucional, jugando con su fantasía del buen salvaje, del indio puro y sacrosanto, y esa fantasía ideológica la están pagando hoy millones de chilenos. Y atención, digo millones porque hoy la población afectada por los atentados de la macrozona sur, en comparación con la medición de 2018, es de 2.300.000 personas. 2.300.000 personas. Antes eran 900.000. Ahora aumentaron en un 156%. Y si a esos 2.300.000 personas que viven en la zona tomada por el control de las organizaciones terroristas y separatistas, le sumamos el 1.700.000 personas sometidas solo en la región metropolitana al control del narco, nos encontramos con que 4 millones de chilenos están fuera del imperio del Estado de Derecho chileno. Eso es un 20% de la población de nuestro país. Una quinta parte de los chilenos vive bajo el control más intenso o menos intenso, más cercano o menos cercano, pero control y al fin y al cabo de organizaciones de crimen organizado con fines políticos, terroristas, de narcotráfico, mercantiles, etc. Y de eso va la cuestión, de control, de quitarle control a los chilenos sobre su propio territorio y hacerse de él para sí mismos, para sus organizaciones y sus propios fines políticos territoriales particulares. Y esto no lo digo al voleo, lo digo con conocimiento de causa. Les quiero contar una breve historia que vivió parte del equipo de FNM relacionada con esto. Aquí la derecha hablan. ¿Cuánto tierra quieren los mapuches? ¿Cuántas hectáreas? Nosotros no estamos hablando de hectáreas. Estamos hablando de territorio de Guaymapo, de norte, sur, a este, oeste, porque están los mapuches allá. Como muchos de ustedes sabrán, la directora ejecutiva de FNM, Teresa Marinovich, se desempeñó como convencional constituyente en el primer proceso, en el proceso de Elisa Loncón y Fernando Atria, y ese tipo de figuras, digámosle. En mi caso me tocó trabajar para ella, para Teresa, en ese entonces, que a su vez trabajó codo a codo con otra ex convencional, con Rocío Cantuaria. ¿Y por qué les comento esto? ¿Qué tiene que ver con el control territorial, los grupos terroristas y el indigenismo radical? Miren, les cuento. En una de las sesiones de la Comisión de Derechos Fundamentales, se nos vino a decir, por parte de un expositor supuestamente experto en temas indígenas, se nos vino a decir que la demanda por tierras por parte solo del pueblo mapuche era de, escuche bien este número porque cuesta dimensionar. La demanda de tierras era de 10 millones de hectáreas. Eso es lo que había que recuperar. 10 millones de hectáreas. Para que ustedes se hagan una idea, 10 millones de hectáreas es más que toda la superficie de Portugal.
un 75% de la superficie de Inglaterra, un tercio de toda Italia, más de 9 millones de canchas de fútbol, 10 millones de hectáreas son el desierto de Atacama completo, 156 ciudades de Santiago, la superficie total de las regiones de la Araucanía, Maule, Biobío y Ñuble juntas. Son el 13% del territorio chileno. Eso es lo que uno de los expertos en indigenismo establecía como propio de los pueblos indígenas y que los escaños reservados, estos 17 personajes a los cuales la clase política le reservó cupos en el órgano, esos 17 venían a reclamar como suyo. Después de esa sesión no hubo espacio alguno en que discutiendo sobre propiedad indígena, la Tere o la Rocío no les preguntaran a los 17 escaños reservados cuánto, qué tierras son, cuál es la cantidad, dónde están ubicadas, a quién le pertenecen, etc. 10 millones de hectáreas, 5, 15, 7, 20, se trataba en realidad y se trata de control territorial, como decía Lincolnao. Esto iba y va de tomar el control total y por todas las vías. La Convención Constitucional en su momento era un camino y las mal llamadas organizaciones de resistencia territorial el otro. Y puede ser que hayamos logrado frenar el avance por la vía de la Convención, pero con seguridad no lo hicimos con esas organizaciones. Porque estas organizaciones, las organizaciones terroristas y separatistas, la CAM, la UAM, la RLM, etc., se han encargado de avanzar, porque tienen los caminos, las rutas tomadas, han formado redes, una verdadera telaraña del terrorismo en las vías y rutas de la macrozona sur de Chile. Es lo que el reporte de Atisba, del que yo les hablaba, ha llamado la malla vial. ¿Saben ustedes cuál es la longitud de los caminos, las rutas con atentados terroristas? Miren, son 3.121 kilómetros en total. Este es el detalle de la telaraña del terrorismo vial. Son 3.121 kilómetros, de los cuales 267 corresponden a la Panamericana Sur, 1.580 a rutas regionales y comunales de pavimento y 722 a caminos interiores o rutas de forestales, generalmente estas últimas de tierra o ripio. Nuevamente, para que se dimensione la cuestión, o sea, el nivel de penetración de las organizaciones separatistas. Estos 3.121 kilómetros de la telaraña de terrorismo vial es el equivalente en distancia a los kilómetros que hay de Santiago a Punta Arenas. Es también 3 veces la distancia entre Puerto Montt y la capital y 1,5 veces el recorrido desde Santiago a Arica. Y de esos 3.121 kilómetros de rutas con ataques, una gran parte de estos ha sido calificada como atentados de violencia crítica, que corresponden a asesinatos, ataques a personas y ataques a infraestructura estratégica. Hoy, a esos 3.121 kilómetros de rutas con ataques, se le suma el triple asesinato de carabineros que fue justamente perpetrado en esa telaraña de terrorismo, en el llamado Triángulo Rojo de la violencia terrorista, cuyos vértices son las comunas de Cañete, Tirúa y Traiguén. Triángulo de violencia que concentra el 28% de los atentados y que en uno de sus lados, en la ruta P72S, que une a Cañete con Tirúa, se tomó la vida de nuestros nuevos 3 mártires carabineros. Así es la situación en la macrozona sur de Chile, en nuestro país, en nuestro territorio. Y el asesinato brutal a nuestros 3 carabineros no es algo nuevo, inédito, ni nunca antes visto, aunque Toá y Vallejo digan lo contrario. Es un tipo de ataque que no se había visto nunca. Son más de 6 organizaciones separatistas operando hace años en más de 5 regiones del sur de Chile y tejiendo una telaraña de terrorismo vial de más de 3.000 kilómetros, más de 1.200 atentados y cerca de 40 personas inocentes asesinadas, 700 ataques incendiarios y pérdidas brutales de maquinarias y camiones. Que no nos gane la indiferencia producto de que esto todavía no nos afecte directamente. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM, y les pido, por favor, que difundan este comentario porque esto no puede volver a pasar. ¿Hasta cuándo, cresta, siguen matando a los carabineros? ¿Hasta cuándo nos siguen persiguiendo? ¿Hasta cuándo nos siguen generando tanto daño? Si lo único que hacemos es tratar de hacer lo mejor posible por entregar seguridad a la comunidad.